Se Todo ve, tuyo, ¿no? yo. Sí, Joan, todo tuyo. Puedes comenzar. Sí. Ya. Bueno, en esta oportunidad me ha tocado exponer una revista que me pareció interesante. Trata sobre los hallazgos inmunistoquímicos del tracto genitourinario, básicamente, ¿no? Basado en algunos casos más puntuales donde hay mayor cantidad de errores, ¿no? Y como haciendo un resumen de los principales marcadores, ¿no? Que se deberían pedir. Bueno, comenzamos por la próstata. Las muestras más comunes de próstata que nos llegan son del tracto genitourinario, son por parte de las piezas de próstata, ¿no? Ya sea biopsia o prostatectomía radical o total, ¿no? Entonces, mayormente la finalidad de este tipo de biopsias o especímenes es para diferenciar adenocarcinoma, ¿no? Y el más específico para esto, en caso de inmunohistoquímica, es el AMA-CR, ¿no? Ahora, eso es en cuanto al adenocarcinoma, ¿no? Pero sin embargo, el más específico del epitelio prostático, que sugiere un origen prostáticos, es el NKX3.1, ¿no? Como vemos acá en la tabla, básicamente los mayores errores son para diferenciar dentro de lo que es las células prostáticas secretoras, las células prostáticas basales, y lo que es el adenocarcinoma prostático, ¿no? Hay algunos intermediarios, por ejemplo, las adenosis, eh, este, las atrofias parciales, hay también lo que es hiperplasia de células basales, ¿no? Cada uno tiene que ser evaluado, ¿no? En su integridad según las células secretoras o las células basales que contengan para poder diferenciarlas del adenocarcinoma, que es lo más frecuente, ¿no? Si vemos básicamente acá para lo que es el MACR, que es el más específico, el único que mantiene positivo el MACR es el adenocarcinoma prostático, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que más adelante en otras patologías también se pueden observar. Básicamente, cuando una glándula prostática es benigna, es negativo para P63, para MACR, es positivo para el PSA, ¿no? Es positivo para la membrana específica prostática, ¿no? El RG nuclear, la proteína y el NKX3.1 que mencioné que es específico para un origen epitelial de tipo prostático, ¿no? A diferencia del adenocarcinoma, ¿no? Que básicamente normalmente es negativo para el P63 nuclear y es positivo para los demás marcadores, ¿no? Como hemos mencionado. Bueno, acá está, bueno, un resumen de lo que es la clasificación. Esta lo tomé del 2016 de la Organización Mundial de la Salud. Y, bueno, básicamente era para mencionar los tipos de carcinoma que se pueden encontrar, ¿no? Dentro de la próstata, ¿no? Son ciertas variedades. Y según el tipo de muestroquímica que nosotros le pedimos, podemos de alguna manera identificar, ¿no? El tipo del tumor y la variedad incluso de la tumoración, ¿no? Ya, y bueno, básicamente yendo a lo que es inmunohistoquímica, ¿cuáles son los principales errores, ¿no? Para poder leer lo de la inmunohistoquímica, ¿no? Ya, bueno, el adenocarcinoma prostático tratado no es un problema, ¿por qué? Porque este adenocarcinoma tratado pierde lo que es el PSA o lo marca débil y focal, ¿no? Algo que puede producir problemas en el diagnóstico, ¿no? Una ayuda a esto por ejemplo, puede hacernos pensar que de repente ese adenocarcinoma no es de origen prostático, metástasis, ¿no? De otro lugar próximo, por ejemplo, el colon, el recto, ¿no? Entonces, una ayuda es, por ejemplo, el NKX3.1, ¿no? Que es el último que se pierde. Así se diferencie, ¿no? El tumor, haciéndose más indiferenciado. Igual sugiere un origen epitelial prostático, porque es el último que se pierde, ¿no? Así sea de mayor grado el tumor, normalmente permanece con el NKX3.1. Entonces, uno, para poder diagnosticar el carcinoma de próstata, podría pedir un AMA-CR, y si es que no marca, perdón, y si marca y está en duda de que sea netamente de origen prostático, ¿no? Podría pedir, en caso de que sea una metástasis, por ejemplo, podría pedir un NK X3.1 para sugerir un origen de epitelio prostático, ¿no? Que viene de ahí. Hay otra proteína que es la P501S, ¿no? Que es una proteína de dominio transmembrana, que también es de origen prostático y no depende del grado, ¿no? Sí, sin embargo, o sea, si es que
es de muy alto grado el adenocarcinoma de próstata, es más específico que el origen ha sido de próstata, ¿no? Así sea de mayor alto grado. El problema de este marcador es que sería el ideal, es que depende de los andrógenos, ¿no? Si recibe terapia antiandrogénica, este marcador se pierde, ¿no? Por lo tanto, hasta el momento, el mejor y lo que sugieren en el artículo es el NKX3.1. Si tenemos una sospecha de adenocarcinoma de origen prostático y queremos confirmar que el origen ha sido de la próstata, ¿no? Bueno, en la masa R, bueno, como mencioné, era detectado en adenocarcinoma de próstata y PIN de alto grado, ¿no? Pero no es específico porque también lo puede marcar, como le mencioné, el sea de colon o un sea renal. Por eso, el otro marcador que les mencioné, el NKX3.1, podría apoyar a este marcador para definir el origen prostático, ¿no? ERG es otro marcador que solo sirve para grado 1 y 2 de gliso y después se pierde, ¿no? Era específico, pero solo se ve en estos tipos de estadios del adenocarcinoma, ¿no? El CK7 y CK20, según el artículo, no tiene mayor utilidad para poder definir el origen prostático en caso de metástasis. Y la adenosis y la atrofia parcial marcan el AMA-CR, ¿no? Pero lo marcan parchado, ¿no? Además de que tienen células basales, ¿no? Algo que se pierde en lo que es el adenocarcinoma prostático. Acá podemos ver, por ejemplo, ¿no? Una adenosis, que son un agrupamiento de glándulas lineales, ¿no? Rígidas, ¿no? Pero sin embargo que no tienen atipia, ¿no? Y al ser marcado con AMA-CR, uno puede pensar que acá ha dado un resultado positivo, ¿no? Que sea una cruz. Sin embargo, este marcado parchado está permitido en estas lesiones benignas de adenosis, ¿no? Igual acá en la atrofia parcial, ¿no? Por ejemplo, acá no hay atrofia, acá sí hay atrofia, ¿no? Podemos ver una depresión del citoplasma de las glándulas que están pequeñas, ¿no? Acá que aparentemente incluso no se puede definir bien si tienen las células basales, ¿no? Sin embargo, al ser el marcado de AMA-CR, se muestra también que hay una tinción parchada, ¿no? Hay una tinción parchada y no es homogénea, ¿no? Entonces, lo cual está también permitido dentro de estas patologías de la atrofia parcial poder presentar esta característica. O sea, no todo lo que marca AMA-CR es maligno, ¿no? Tendría que ser homogéneo, marcar todo y en todas las glándulas que están alrededor que tienen sospecha de adenocarcinoma. Bueno, el P63 normalmente es negativo en el adenocarcinoma, pero también hay adenocarcinomas que pueden presentar positivos si es que tiene algunas características, algunas aberraciones, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga bastante cantidad de atipia, no, incluso teniendo el P63 positivo, que indicaría un estadio benigno, ¿no? Permitiría seguir con la sospecha de que puede ser todavía un adenocarcinoma, ¿no? Entonces, ahora, hay otra patología que es el adenocarcinoma de células basales, ¿no? Que es raro, pero marca el P63, el NKX3.1, ¿no? Que es de origen prostático. Pero, ¿cómo podemos diferenciar el carcinoma de células basales de la hiperplasia de células basales, ¿no? Básicamente sería en la morfología, ¿no? Porque como vemos, estas células tumorales, estas glándulas tumorales, ¿no? Rodean y circundan a un filete nervioso, ¿no? Y cuando son marcadas, ¿no? Con P63, por ejemplo, tiene una tinción positiva, ¿no? Entonces, básicamente la diferenciación, según el artículo, que se hace entre una hiperplasia de células basales y un carcinoma de células basales es la extensión, ¿no? Extraprostática, pero sobre todo lo que se puede ver justamente en las biopsias o las piezas anatómicas sería la infiltración neural, ¿no? O perineural. En pacientes que presenten una nueva lesión prostática o sistémica con un adenocarcinoma que anteriormente ha sido tratado, o sea, si no le menciona al patólogo que ha tenido un tratamiento para adenocarcinoma, una nueva lesión metastásica sistémica puede pasar desapercibida como adenocarcinoma prostático, ¿no? Puede sugerir otro tipo de carcinoma. Entonces, ahí, cuando no hay esos datos, se tiene que comenzar de cero, ¿no? Pedir un PSA, un PSMA, y sobre todo, como mencioné hace un momento, el NKX3.1, que sugiere un origen prostático, ¿no? Además, según los marcadores de otros tipos de órganos donde haya alta sospecha, por ejemplo, si además sospecho que ese punto o ese nódulo metastásico
o esa lesión sospechosa de adenocarcinoma puesta del colon, le debería pedir también un CDX2. Si sospecho que es uroterial, obviamente un GATA3. Y si sospecho que es de pulmón, un TT1, ¿no? TTF1. Y si sospecho que es de riñón, agregarle un PAX8 para poder confirmar lo que estoy sospechando, ¿no? Y en caso de que pueda ser de origen hepático, por ejemplo, le puedo pedir un HEPAR1 y mejor se debería pedir junto a otros marcadores propios del hepatocarcinoma. ¿Por qué? Porque algunos carcinomas de próstata son positivos para HEPAR1, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos ver, por ejemplo, adenocarcinoma prostático después del tratamiento, ¿no? De terapia, ¿no? Con cambios en las células tumorales, ¿no? Y el AMA-CR tiñe, pero suave nada más, ¿no? Entonces puede pasar desapercibido, ¿no? Entonces, es importante que se tenga una buena descripción, unos buenos antecedentes de la terapia previa que ha recibido y el diagnóstico previo que ha tenido el paciente, ¿no? Cuando se sospecha que ha habido una metástasis a vejiga, una metástasis a otras partes del cuerpo, o una carcinomatosis, lo que se esté sospechando, ¿no? Entonces, la descripción, la anamnesis es importante, ¿no? Para poder definir el cuadro actual. Con respecto a vejiga, bueno, el carcinoma uroterial es el más frecuente, ¿no? Básicamente tiene sus patrones glandulares, camoso, micropapilar, que son los más frecuentes, ¿no? Y la vejiga es el órgano urotelial más frecuente de malignidad secundaria. Normalmente viene de dónde? Del colon y de la próstata, los carcinomas, ¿no? Acá, como vemos, tenemos la tinción de inmunohistoquímica para las lesiones benignas, ¿no? O reactivas, ¿no? Y para los carcinomas uroteliales y para el adenocarcinoma de vejiga, ¿no? Entonces, básicamente en las lesiones benignas, por ejemplo, el CK20, que es un marcador que siempre pedimos, ¿no? Para ver el origen de CK7, CK20, ¿no? Para el origen metastásico en caso de carcinomatosis. En este caso de las lesiones benignas, la tinción del CK20 es a nivel de las células sombrías, ¿no? Las células superficiales del carcinoma es positivo en toda su extensión. El adenocarcinoma de vejiga también es positivo en toda la extensión, ¿no? Algo que es importante es el GATA3, ¿no? Que es positivo. Perdón. Algo importante es marcar que el GATA3 es positivo tanto en las lesiones benignas como en el carcinoma urotelial. Por lo tanto, no es necesariamente específico, ¿no? El carcinoma urotelial, sin embargo, es bastante solicitado cuando ya se tiene la tipia, todas las características, ¿no? Porque sugiere un origen, obviamente, urotelial. Pero en el adenocarcinoma ya es negativo, ¿no? Y otro hallazgo importante es la betacatenina, ¿no? Que normalmente es negativo, pero vamos a ver una utilidad de esto más adelante, ¿no? Y el CDX2, que normalmente sugiere un origen de tipo adenocarcinoma, ¿no? De vejiga. También se le puede pedir Ki-67 y S100P, ¿no? Pero básicamente, según el artículo, estos son los marcadores que permitirían hacer una mayor diferencia, ¿no? Bueno, acá la clasificación de los tipos de carcinomas uroteliales, tenemos bastantes variedades de carcinomas, pero básicamente lo más frecuente son los carcinomas uroteliales infiltrantes, el micropapilar, ¿no? Como habíamos mencionado, y que son los de mayor prevalencia, ¿no? En los carcinomas uroteliales de alto grado y las variantes papilares pierden lo que es el CK20, ¿no? Y el P63, pero lo que se retiene es el GATA3, aunque sea parchado. Por ejemplo, acá tenemos un carcinoma urotelial micropapilar, ¿no? La formación de micropapilas, y están compuestos de clústeres, un citoplasma eosinófilo, blando, ¿no? Sin embargo, acá podemos ver que hay pérdida del P63, ¿no? En este lado hay una pérdida del P63. Sin embargo, el GATA3 permanece, ¿no? Entonces, en este neoplasia el GATA3 permanece, podría confirmar su origen urotelial, ¿no? De esa manera es como se debería trabajar la tinción inmunohistoquímica con el GATA3, ¿no? Y el P63. También mencionaban en otros artículos que la oroplaquina y la tumulina eran de utilidad. Sin embargo, el problema de estos marcadores es que la tinción se pierde cuando los tumores se hacen de alto grado. Por lo tanto, estaría a considerar, ¿no? Lo respectivo a su utilidad. El adenocarcinoma primario de vejiga, cuando se encuentra o hace metástasis o hay una extensión, primero hay que pensar
en un cáncer de colon o un tumor ginecológico, ¿no? En caso de las mujeres, ¿no? El adenocarcinoma secundario es más frecuente que el primario incluso, ¿no? Es más frecuente encontrar una metástasis de colon o de ovario que encontrar en la vejiga un adenocarcinoma primario de vejiga, ¿no? Bueno, en caso de si hay una sospecha de carcinoma prostático en caso de los varones, se le solicita además un PSA y un NKX 3.1, como mencioné, para ver el origen, ¿no? Prostático. Y en caso de que sea ginecológico, un PAX8, un WT1, un receptor de estrógeno, de progesterona, pimentina y un P16, ¿no? El cáncer de colon es uno de los mayores problemas cuando se encuentra un adenocarcinoma de vejiga, ¿no? El carcinoma de colon y el adenocarcinoma de vejiga son iguales casi en sus marcadores, ¿no? Presentan CDX2 positivo, CK20 positivo y CK7 negativo. Pero entonces acá, por ejemplo, en esta imagen tenemos una carcinoma de vejiga, ¿no? Entonces, una carcinoma de tipo entérico que es positivo para CK20, ¿no? Y negativo para CK7. Bueno, hasta ahí puede ser o de vejiga o puede ser también de colon, ¿no? Pero tenemos un apoyo diagnóstico en lo que es la beta-catenina. ¿Por qué? Porque la beta-catenina, en el caso del colon, pinta el núcleo, pero en el caso del adenocarcinoma de vejiga, como este era un adenocarcinoma de vejiga, si le colocamos beta-catenina, vemos que el núcleo se mantiene azul, y lo que se pinta mayormente es el citoplasma, ¿no? Tiene más predisposición por pintar por teñir el citoplasma que el núcleo, ¿no? Entonces, eso permitiría diferenciarlo. Si pinta el núcleo, mayormente la tinción es a nivel nuclear, ¿no? Sería más un carcinoma de colon, ¿no? Pero si tiñe más que todo, por ejemplo, cáncer nuclear, ¿no? Si tiñe acá, por ejemplo, lo que es más el citoplasma y los núcleos se mantienen de ese color azulado por la hematoxilinosina, y el citoplasma es el que se tiñe mayormente con beta-catenina, entonces más sugeriría un adenocarcinoma de vejiga. Bueno, hay infecciones virales en el epitelio urotelial de la vejiga que pueden simular neoplasia, ¿no? Sobre todo pueden simular carcinomas in situ de vejiga, y incluso cuando se le piden los marcadores típicos P53, CK20, ¿no? K67 o P16 para ver si tiene un origen ginecológico en caso de las mujeres, ¿no? Cuando están infectados por ciertos virus, pueden marcar P63 y K67 fuerte, ¿no? Por la proliferación. Hay un caso especial que es la infección por virus BK, ¿no? Que este virus puede hacer sospechar que haya una lesión tipo carcinoma in situ, ¿no? Pero cuando se le hace una tinción especial, que es el SB40, ¿no? Permite teñir esas células que han sido invadidas por el virus. ¿Qué es lo que tiñen? Básicamente unas células que se llaman decoy cell, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un carcinoma in situ de aspecto sospechoso y el paciente tiene antecedentes de haber portado, por ejemplo, una infección por este virus, ¿no? Entonces, se podría hacer este marcador, que es el SD40, y poder decir que ha sido por un virus y no es por un carcinoma in situ. Sin embargo, eso permitiría descartar que hay un carcinoma urotelial, no, porque hay una asociación entre este virus también y el desarrollo a largo plazo de un carcinoma urotelial, por lo tanto debería tener un control, ¿no? Para evaluar si hay compromiso tumoral de la muscularis es importante la biopsia y la revisión transuretral, ¿no? Entonces, cuando tenemos un carcinoma urotelial, tenemos que evaluar en las biopsias que se toman si ha invadido muscularis o no, porque depende de eso también el pronóstico. Entonces, dentro de los marcadores que más se utilizan está la esmotelina, el caldesmón y la miosina de músculo liso. Dentro de estas, el de mayor especificidad es la esmotelina, ¿no? ¿Por qué? Porque la esmotelina va a marcar netamente el músculo de la muscularis propia, ¿no? No va a marcar la muscularis mucosae, ni tampoco va a marcar básicamente la submucosa, ¿no? En caso de invasión, ¿no? Cuando hay metástasis o cuando hay una extensión, ¿no? Básicamente, por ejemplo, acá en la imagen podemos tener un carcinoma, ¿no? Un carcinoma de vejiga, ¿no? Que está próximo a unos filetes de aspecto muscular, ¿no? De músculo liso, que podría ser muscularis, que podría ser el muscularis en la mucosa o en todo caso en pequeños focos de la submucosa, ¿no? Entonces vemos, si lo marcamos con esmotelina, lo que
esperaríamos encontrar es que si es que pinta, ¿no? Quiere decir que estas fibras musculares podrían corresponder a muscularis propia. Pero si no pintan, no correspondería a muscularis propia, ya podría ser de la muscular y de la mucosa, ¿no? Entonces, como vemos acá, se ha teñido con hemotelina, pero no pintado, ¿no? Entonces, por lo tanto, la invasión de esa biopsia no se puede confirmar que ha sido a nivel de muscularis propia. Probablemente este músculo corresponda a la parte de la mucosa, ¿no? Sin embargo, acá, por ejemplo, vemos que una extensión de una metástasis de un carcinoma igual de vejiga se extiende alrededor, ¿no? De un músculo liso, ¿no? Sin embargo, acá sí tiñe el músculo liso con hemotelina. Por lo tanto, sí había una extensión de la muscularis propia por parte del tumor, ¿no? Entonces, lo cual confirmaría un mayor nivel de compromiso y un mayor estadiaje, ¿no? Para el pronóstico también del paciente. En cuanto a riñón, bueno, como sabemos, el carcinoma de células renales son los mayores problemas cuando es de alto grado y cuando hay metástasis, ¿no? Y si no se sabe el primario, también es dificultoso para poder hacer el diagnóstico. Entonces, los 4 tipos más comunes son carcinoma de células claras, carcinoma renal de células claras, el carcinoma papilar de células renales, el carcinoma de células renales cromófobo y una nueva, un nuevo tipo, una nueva variedad de este carcinoma de células renales, que es la variedad papilar de células claras, ¿no? Cada uno de estos, como vemos, presenta ciertos marcadores específicos, ¿no? Básicamente lo que nosotros mayormente vemos es el carcinoma de células renales clear cell, ¿no? Que es positivo para para KX, CK7 negativo, ¿no? La masa R es negativo, y CD117 también negativo, los demás marcadores son negativos. Básicamente el KX es el positivo, ¿no? Además se utilizan otros marcadores, ¿no? Que ya vamos a mencionar. Básicamente acá hay, dentro de esta variedad de carcinoma de células renales, unas variedades específicas están asociadas ya a translocaciones a nivel cromosómico, ¿no? Que tienen otro comportamiento y tienen otras características inmunohistoquímicas que hay que tener cuidado, ¿no? Hay ciertas formas de diferenciarlos, pero básicamente, si no están comprendidos en la diferenciación basada en la inmunohistoquímica que se tiene acá en este cuadro, se podría optar por estudios de biología molecular o estudios de citogenética, ¿no? Para poder identificar estas translocaciones o estas alteraciones. Bueno, que es lo mismo que estaba hace un momento, básicamente era la variedades, ¿no? Los tipos de carcinoma de células renales que hay, que ya en histopatología se puede evidenciar las características de cada uno. Pero a lo que menciona el artículo de inmunohistoquímica, carcinoma de células claras renales, básicamente es PAX8 positivo, el CK7 es negativo, y el KX, como mencioné, es positivo, ¿no? Aunque puede expresar también un CK7 parchado positivo y un MACR parchado, ¿no? Acá podemos ver que hay un PAX8, ¿no? En caso de un bloque celular que se observó, en este caso es de otro tipo de neoplasia, pero este es el marcador, ¿no? Normalmente tiene esta definición media marrón. Bueno, en el carcinoma de células renales papilares, el CK7, en este caso es positivo, el AMACR es positivo y el KX es negativo, ¿no? Hay que tener cuidado cuando tenemos un carcinoma de células renales papilares porque este tumor puede hacer necrosis. Entonces, cuando hace necrosis, expresa naturalmente el KX como positivo, ¿no? Le puede hacer confundir con un carcinoma renal de células claras, ¿no? El papilar cuando se necrosa. Entonces, cuando se necrosa hay que tener bastante cuidado y hay que considerar eso, ¿no? Obviamente el PAX8 también va a apoyar al carcinoma de células claras renales, ¿no? El C10 no sirve para definir si es primario o no es primario de riñón, ¿no? Como se pensaba anteriormente. Un problema para los tumores de células renales, cuando vienen esos tumores grandes, ¿no? de riñón, es el angiomiolipoma renal, ¿no? Es un tejido adiposo, con músculo liso, fusiforme y componente epitelioide también, ¿no? Y con un engrosamiento de los vasos, ¿no? Entonces, para la inmunohistoquímica se solicita marcadores melanocíticos, ¿no? Sobre todo el HMB45. Básicamente, más que el melan A, sobre todo el HMB45, permite diferenciar de otros tumores de origen netamente renal, ¿no? De carcinoma de células renales.
Entonces, hay unos problemas, básicamente, de diagnóstico con estos angiomielipomas cuando se encuentra, sobre todo cuando tiene una variedad epitelioide, ¿no? Entonces, porque pueden simular algunas lesiones neoplásicas de los carcinomas de células renales, ¿no? O cuando tiene un patrón de crecimiento difuso. Como verán, básicamente es cuando tiene un componente epitelioide. Ahí hay un problema cuando se va a diferenciar de los carcinomas de células renales, ¿no? Que pueden tener esas características cuando tienen sus variedades rhabdoides o cuando tienen ciertas variedades ya de peor pronóstico, ¿no? Entonces, pero hay ciertos marcadores que permitirían diferenciarlo, ¿no? A los angiomielipomas renales de los carcinomas de células renales. Bueno, una de las características ya histológicas de estos angiomielipomas es que, bueno, tiene un complejo de esclerosis tuberosa, es un tumor grande, mayor de 7 centímetros, tiene una apariencia a veces de carcinoma, y invade el tejido perinéfrico, ¿no? Tiene una amplia extensión de necrosis, ¿no? Y esto es importante, diagnosticar este tipo de patología del angiomielipoma renal es importante para el tratamiento, ¿no? Porque el tratamiento y la terapéutica cambia también, el tipo de reacción que se le va a hacer también cambia, y la extensión de la extracción de los tejidos para estudio o del estadiaje para la cirugía radical también cambia, ¿no? Entonces, tenemos acá la catepsina A, que es una proteína cisteinasa, ¿no? Que identifica el angiomielipoma, ¿no? Además de otros pecomas que también están en el riñón. Entonces, por ejemplo, acá podemos tener una catepsina K positiva, ¿no? Sobre todo en el citoplasma, que permitiría diferenciar estos angiomielipomas que se pueden confundir, ¿no? Con el carcinoma de células renales y poder determinarlos como tal, ¿no? Como angiomielipoma, ¿no? Entonces, el carcinoma de células claras renales puede tener ciertas translocaciones, como mencioné, esas translocaciones aberrantes, ¿no? Ya determinadas netamente por biología molecular o por citogenética, que sí podrían dar la catepsina A. Entonces ahí sí sería más difícil el diagnóstico y habría que ampliar más estudios, ¿no? En carcinoma carcinoma medular renal, ¿no? Normalmente se dan pacientes jóvenes, ¿no? Y está relacionado a células falciformes y rara vez a anemia falciforme, ¿no? Y presenta núcleos pleomórficos, citoplasma eosinófilo, ¿no? Un patrón de crecimiento variable con desmoplasia, ¿no? Entonces patrones cribiformes, ¿no? Puede estar incluso presente dentro de carcinomas de células renales que no son clasificados, ¿no? El panel que se le pide para carcinoma de medular renal, ¿no? Es el PAX8, el CK7 y el O4, ¿no? Y también puede expresar CK20 y biometina. Pero básicamente la diferencia de expresar PAX8 positivo, CK7 positivo, ¿no? Es el O4, que es positivo, ¿no? En este carcinoma medular renal, ¿no? Bueno, en general, el carcinoma de células claras renales son positivos siempre para SMART-CB1, incluso los rhabdoides, ¿no? Es algo que puede permitir diferenciar el carcinoma medular renal porque normalmente es negativo, ¿no? Es negativo para SMART-CB1, ¿no? Es un marcador nuevo, no creo que lo tengamos acá en Perú, pero lo menciona como una guía para poder diferenciar el carcinoma renal de básicamente el carcinoma de células claras, ¿no? Del riñón, el clásico que nosotros vemos en el servicio, ¿no? Bueno, los carcinomas ya con estas malformaciones de translocación, ¿no? Son más agresivos y no responden a tratamiento, se dan en pacientes jóvenes, ¿no? Acá parece similar a las lesiones que recibimos de carcinoma de células claras. En cuanto a su morfología, tiene múltiples patrones dentro del mismo tumor, un citoplasma claro, ¿no? Un citoplasma claro, papilar, ¿no? Alto grado nuclear, puede haber cuerpo de Samoma, roseta. La diferencia con el carcinoma de células claras, que a veces también se puede ver así, es que el KX es negativo, ¿no? Y la masa R también es negativo. Y el PAX8 es positivo, ¿no? Más similar a lo que es un carcinoma, bueno, igual el carcinoma de células claras, igual también el carcinoma medular renal, ¿no? Pero la diferencia lo hace el KX negativo, ¿no? El MELAN A es positivo y el HMB45 también es positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos marcadores no se ven en el carcinoma de células renales, ¿no? Pero como hemos visto, sí se ve en angiomiolipomas, ¿no? Entonces, hay otro marcador que es el TFE
3, que es positivo, pero no es específico, ¿no? Porque también se pueden ver en glomérulos y túbulos normales, entonces es difícil de trabajar. Entonces, básicamente nos quedaríamos acá con un KX negativo para este tipo de lesiones con translocación, ¿no? Un MACR negativo y marcan un MELAN A, ¿no? O sea, es como una mixtura entre angiolipoma y el carcinoma de células renales, ¿no? Entonces, como mencioné, el FISH o la biología molecular es mejor para detectar la translocación, ¿no? Básicamente, en este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos ese marcador que mencioné, el TFE2, que supuestamente es específico para esta. No es muy específico, ¿no? Puede marcar otro tipo de estructuras que son normales. Con translocación, que se localiza cerca, por ejemplo, en la pelvis, ¿no? Pueden ser muy difíciles de diferenciar. También pueden manifestarse células claras con células pálidas, como hemos visto, ¿no? Y células renales pueden formar papilas, como un carcinoma urotelial, ¿no? Entonces, el PAX8 sí es un marcador que indica un origen renal, ¿no? El carcinoma urotelial de alto grado sí marcan PAX8, ¿no? Y puede haber variantes sarcomatoides, tanto en el urotelial como en el carcinoma de células renales, ¿no? Entonces, el PAX8 no es necesariamente específico, pero sí indicaría un origen renal, ¿no? Cuando se tiene fecha alta de que haya sido un probable carcinoma de células claras de origen renal, un carcinoma de la variedad que hemos mencionado, pero de origen renal. Entonces, se puede pedir un panel adicional, por ejemplo, un PAX8, un PCI3, un GATA3, ¿no? Para ver eso, urotelial, y un S100P, ¿no? Entonces, el pronóstico del tratamiento es diferente cuando un carcinoma es urotelial o cuando un carcinoma de células claras o cuando tiene esas variantes cromosómicas que he mencionado, ¿no? Ahora, están surgiendo nuevos tipos de carcinoma de células renales que están siendo postulados como parte de las variedades, ¿no? Como por ejemplo carcinoma renal túbulo quístico o asociado a enfermedad adquirida, un carcinoma de células renales asociado a deficiencia de succinato de deshidrogenasa, ¿no? Déficits enzimáticos, carcinoma de células renales hereditarios, ¿no? Asociados a leiomyomatosis, y carcinoma de células renales asociado al carcinoma de células renales, ¿no? Que son otras variantes que se están postulando, pero todavía están en consenso eso, ¿no? Para poder determinar cuáles de esos podrían ser otras variantes dentro de la clasificación, ¿no? Entonces, estos son evaluados ya con técnicas como FISH y técnicas moleculares, ¿no? Entonces, recientemente hay un carcinoma de células renales eosinofílico, sólido-quístico, que se ha mencionado, y tiene un citoplasma eosinófilo, punteado, y patrón mixto sólido quístico, ¿no? Tiene PAX8 positivo, CK20 positivo, ¿no? Una MACR focal, y es negativo para CD117 y CK7, que es la diferencia de los oncocitomas renales, ¿no? Por el hecho de ser eosinofílico puede confundir con oncocitomas renales, ¿no? O carcinomas papilares eosinofílicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos un carcinoma de células renales que mencioné, el eosinofílico, sólido quístico, ¿no? Entonces, forma de unos quísticos, tiene un patrón sólido también, ¿no? Su citoplasma es eosinófilo de todas estas células, ¿no? Y podemos ver acá a mayor aumento, ¿no? Contiene un citoplasma eosinofílico con una alteración en su citoplasma, ¿no? Que permite ver estas estructuras, ¿no? Y, bueno, son positivos para CK20 y en caso de la MACR son ligeramente positivos, ¿no? Entonces, son ciertas variantes que se están encontrando, pero el diagnóstico de esas variantes van a ser netamente moleculares o citogenéticos, ¿no? En cuanto al testículo, bueno, los mayores casos de tumores de células germinales son los que se obtienen en anatomía patológica para lo que es la inmunohistoquímica, porque a veces hay problemas para poder diferenciar de otros tipos de lesiones, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en el seminoma tenemos un O4 positivo, un Lipican 3 negativo, ¿no? Un alfa-fetoproteína negativo, un HCG negativo, ¿no? Básicamente el positivo netamente en el seminoma sería el CD117, el CKIT, y el O4, ¿no? Positivo. En caso de, por ejemplo, de células germinales, ¿no? De neoplasia in situ, tendría también el O4 positivo, tendría ya el D240 positivo, ¿no? Que es un marcador más nuevo,
¿no? Y el CKIT también positivo. En el carcinoma embrionario sería otro cuadro positivo. El D240 tiene un componente luminal positivo, ¿no? Más, se podría decir, en el ápice de la célula, en la superficie, cerca a la luz de la formación, de, de la formación luminal, se podría decir, o pseudoalandular, ¿no? A diferencia del seminoma, que sí hace un patrón difuso, ¿no? Extendido en toda la célula, no solamente es en el ápice de la célula, ¿no? Entonces, esto permite diferenciar estos dos marcadores que lo vamos a ver, estas dos neoplasias que lo vamos a ver a continuación. Y igual, el beta-HCG es negativo y el alfa-fetoproteína también es negativo, ¿no? En caso del tumor del saco vitalino, ¿no? El glipican 3 ayuda bastante, ¿no? Y la alfa-fetoproteína también es positivo en este caso, ¿no? Entonces, es una característica principal, alfa-fetoproteína y glipican 3 en el Yolsac. Y en el colocarcinoma, bueno, el HCG básicamente y el glipican 3 también marca positivo, ¿no? Acá tenemos la nueva clasificación, ¿no? De los tipos histológicos del de los tumores de testículo, ¿no? Basados básicamente en la neoplasia in situ si aquellos que tienen un origen de neoplasia in situ de células germinales, ¿no? Que derivan de ese tipo de neoplasia, que son estos de acá, básicamente son el seminoma, el tumor Gestalt, el trofoblástico o el colocarcinoma, ¿no? Y el teratoma postpuberal, tipo postpuberal, ¿no? En caso de los que no derivan de neoplasias in situ de células germinales, tenemos al tumor espermatocíticos, que antes era una variante de seminoma, y tenemos al tipo prepuberal y al teratoma, ¿no? Entonces, esta es la nueva clasificación y como ven, hay mayor cantidad de variedades y se han disgregado algunos grupos que antes estaban en el mismo grupo histológico. Sin embargo, esto también lleva mayor cantidad de dudas y mayor probabilidad de error, ¿no? Ya, entonces, bueno, en el seminoma y la neoplasia de células germinales, como mencioné, el CD117 y CKIT son positivos, ¿no? Ambos. Y es mayormente germinal, ¿no? Si bien es cierto, también está el seminoma, pero podría ayudarnos a diferenciarlos cuando la tinción es más fuerte, porque mayormente se da en las células tumor de células germinales. El CD30, básicamente, se da en el carcinoma embrionario, ¿no? Es positivo en el carcinoma embrionario, eso es una de las grandes diferencias. Por eso cuando tenemos alguna sospecha entre embrionario y un componente a veces mixto, un componente seminomatoso, ¿no? Siempre pedimos CD30, ¿no? Y, pues, y tiene que ir asociado a un OP4, pues, ¿no? Que permite de alguna manera también la diferenciación con el seminoma, ¿no? El dos germinales, ¿no? El clásico seminoma que vemos acá, ¿no? Seminoma clásico, tiene un patrón, un componente difuso, ¿no? Tiene todo el citoplasma, menos el núcleo, tiene todo el citoplasma, pero de manera difusa, a diferencia del carcinoma embrionario que vemos acá, que es diferente, ¿no? Al seminoma clásico, ¿no? Las características son más pleomórfico, más ergolado, más hipercromático. Y la tinción es más luminal. Si vemos, está cerca a los lúmenes, que es donde se tiñe, ¿no? Cerca a los lúmenes, nada más en la puntita de las células, en el ápice, ahí es donde se tiñe. A diferencia del seminoma, ¿no? Que es difuso. Entonces, el D240 puede ser un buen marcador para poder diferenciar estos dos tipos de grupos histológicos y poder tener, se va a determinar. A veces son mixtos, es verdad, pero cuando no lo son, podríamos diferenciarlo de esa manera. El SAC es uno de los mejores marcadores que se pueden pedir, pero el glipican 3 también se ve en colocarcinoma. Pero como la diferencia de colocarcinoma, que me tiñe el HCG, ¿no? Obviamente porque es una hormona gonadotrópica humana, ¿no? Liberado por el colocarcinoma, ¿no? Entonces, otros, por ejemplo, como el SAL4, no son expresados en neoplasias germinales, ¿no? En el SAL4 no son expresados en neoplasias germinales, por lo tanto, se puede utilizar para diferenciar otro tipo de las neoplasias que no sean germinales, ¿no? De estos tipos de neoplasias que hemos mencionado hace un momento. Ya, bueno, para recordar que la metástasis de próstata y hematológica son frecuentes, ¿no? En pacientes mayores. Entonces,
Si es que uno no tiene nada concluyente con el diagnóstico de un carcinoma de testículo, ¿no? Y hay sospecha de que puede ser de origen prostático o de origen hematológico, ya sea linfoma, ¿no? Entonces, vamos siempre a pedir los marcadores necesarios, ¿no? Básicamente, primero excluyendo los linfomas, sobre todo si son pacientes mayores, que son los más frecuentes, pues, ¿no? Entonces, pedimos CD3 y CD20, ¿no? CD3 para ver linfocitos T, CD20 para ver los linfocitos B, CD45 es un marcador panleucocitario, básicamente para ver si es de origen leucocitario, ¿no? La tomación es un linfoma, ¿no? Básicamente, y el CD117, ¿no? Bueno, el sarcoma embrionario es una variedad también que se puede encontrar en el testículo y puede confundir con otros tipos de neoplasias más frecuentes. Tiene CD117 positivo, ¿no? Por eso como parte del marcador, no solamente se piden marcadores hematológicos, sino también se puede extender para descartar este tipo de neoplasia, ¿no? Y en caso de un carcinoma embrionario, marca también la alfa-queratina, ¿no? A veces cuando es muy diferenciado, cuando es muy displásico, ¿no? Entonces podemos pedir alfa-queratina y podría apoyarnos al diagnóstico de carcinoma embrionario, ¿no? Pero siempre y cuando primero se haya pedido los marcadores hematológicos. Entonces, cuando estemos en duda y es un paciente mayor, siempre pedir CD3, CD20, CD45 y CD117 para ver otras patologías más frecuentes que no son de origen primario del testículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver un tumor de célula un tumor de, perdón, un corocarcinoma, ¿no? En el lado A, ¿no? Vemos un corocarcinoma en la figura A, ¿no? Que es positivo para Glipican 3, ¿no? Entonces, y también vemos un tumor del saco vitelino, que es positivo para SAL4, ¿no? Entonces, la diferencia de estos es básicamente en que también el corocarcinoma nos marcaría el beta-HCG, ¿no? Porque este Glipican 3 lo marca tanto el saco vitelino como el corocarcinoma. La diferencia sería básicamente hacer una tensión beta-HCG que nos marcaría acá y no acá, ¿no? El Glipican 3 no es específico del YOLSAC, ¿no? Pero puede ser apoyado con un SAL4 que sí no marca en el corocarcinoma. El SAL4 no marca el corocarcinoma. Bueno, como conclusiones, la hemohistoquímica es una excelente herramienta para el diagnóstico y la clasificación de este tipo de tumores del tracto urogenital, ¿no? Y es importante un correcto panel y una adecuada interpretación del panel, ¿no? Si es citoplasmático, si es nuclear, si es apical, si es difuso, ¿no? La tinción, cómo es la tinción. Y como resultado se obtiene la llave para un diagnóstico certero, ¿no? Básicamente, al inicio sería básicamente seguir los protocolos de solicitud de marcadores basados en los cuadritos de resumen que hemos mencionado. Y después, a la hora de la interpretación, tener en consideración las características que se han mencionado, ¿no? Para poder llegar al diagnóstico más certero. Bueno, algunas preguntas que quería hacer, a ver si es que se había captado algunas cosas, es si tenemos una lesión sospechosa de adenocarcinoma, por ejemplo, Gleason 1 o Gleason 2 versus una adenosis, ¿no? Que puede parecer a veces similar, con áreas sin células basales, un AMA-CR positivo parchado, ¿sería benigno o maligno? No sé si alguien puede responder. Benigno, ¿no? Porque tenía que ser en bloque. No, para benigno. Sí, está bien, perfecto, sí. Sería benigno, ¿no? Porque si fuera completo o difuso, ya sería más para un adenocarcinoma, ¿no? Está muy bien. En caso 2, tenemos una lesión sospechosa de adenocarcinoma con un aspecto de Gleason 2 o 3 que marca un P63 negativo, pero tiene mucha atipia, ¿no? O sea, tiene mucha atipia, pero sin embargo marca P63 negativos. ¿Es benigno o es maligno? Y en todo caso, ¿qué le pedirían? No sé. A ver, voy a retroceder. Ya, ahí. Sí, básicamente acá. Ya. Entonces, si es que el P63 está negativo, pero tiene atipia, ¿no? Como mencioné, ¿no? No hay que descartar el adenocarcinoma, ¿no? Entonces, habría que pedirle básicamente un AMA-CR, ¿no? Para ver que si es si es positivo, obviamente lo más probable es que sea un adenocarcinoma, ¿no? Ya, entonces
Básicamente es eso. O sea, el hecho de que no tengamos un P63 negativo no nos sugiere que sea benigno, ¿no? Si es que hay alta sospecha y está típico las células todavía. Entonces tenemos que hacer más estudios. Y si tienen una apariencia, si un paciente tiene una aparente hiperplasia de células basales con atipia, ¿no? Marca P63, citoqueratina de alto peso molecular, pero parece rodear los filetes nerviosos. Entonces, el diagnóstico sería una hiperplasia de células basales, o qué diagnóstico tendría. O sería un carcinoma de células basales. Un carcinoma de células basales, ¿no? Sí, justamente la característica que menciona en el artículo es de la invasión justamente de los... Y con invasión perineural, ¿no? Esa es la diferencia entre benigno y maligno para este tipo de tumores, sobre todo, que se pueden confundir, ¿no? Ya. Bueno, el 4, paciente con antecedente de prostatectomía por cáncer de próstata con implantes peritoneales de adenocarcinoma. ¿Qué se le pediría en este caso? El, N, Tiene el, antecedente de NK, prostatectomía, pero tiene un... el Sí. NKX, pues, ¿Cómo? ¿no? El NKX sería una opción. Sí, ese sería sí, se le pediría el NKX y el AMA-CR, ¿no? Que es propio de adenocarcinoma prostático, pero básicamente para ver el origen, como mencionó Emanuel, es el sí, ese de ahí. Listo. Entonces, el otro, bueno, ¿cómo es diferencia un CA de colon con metástasis a vejiga versus un adenocarcinoma primario de vejiga? Ya, si te ayudas con una beta-catenina, ¿cómo diferencias esa tinción de estos dos? Porque los dos marcan beta-catenina. Claro, uno marca núcleo y el otro citoplasma, pues, ¿no? Ya, ¿quién marcaría núcleo en todo caso? Colon. Colon marca núcleo, sí, está bien. Entonces, eso lo podría ayudar a diferenciar, ¿no? Ya, entonces, y si tienen un epitelio urotelial atípico con una tinción positiva para un Beca virus, ¿se descarta que haya un carcinoma urotelial o se le completaría algunos estudios? Se completa. Sí, ¿no? Porque están asociados. Se te fue el audio, Joan. Ah, perdón, sí, justamente, bueno, como mencionaba Gaby, había que completar porque están asociados estos virus BK. Si bien es cierto, en esa lesión que han evaluado, no habría un carcinoma in situ como tal, pero sí hay alta sospecha de poder tener en otras áreas y habría al menos que hacer un control o en todo caso evaluar el tejido restante, ¿no? Si es que han tomado varias biopsias. Y si sospechan de una invasión muscular en una biopsia vesical o de resección transuretral, ¿qué marcador le piden? ¿Hemotelina, Caldesmón o miocina de músculo liso? Para ver si ha invadido el Es músculo. motelina, ¿no? ¿Sí? Sí, es motelina. Sí, es más específico. Sí, está bien. Y en caso de, ¿qué marcadores melanocíticos y no melanocíticos le pedirían para angiomiolipoma? En un caso para diferenciarlo del carcinoma de células renales. Acá. Esto de acá, ¿no? O sea, básicamente de los melanocíticos sería el HMB45 y de los no melanocíticos sería la catepsina A, que es positiva para angiomiolipoma, y de los melanocíticos sería HMB45, ¿no? Listo. Y finalmente, ¿qué marcadores específicos le pedirían para tumor del saco vitelino y cuáles para carcinoma embrionario? Ahí está, vamos a ver eso, vamos a ver. A ver, no sé si esa pregunta está... ¿Ya? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, Sí, para... Sí, básicamente para el seco vitalino, como le mencioné, glipican 3 y alfa-fetoproteína, ¿no? Serían los que, y también el SAL4. Esos tres podrían pedirle, ¿no? Ya eso lo diferenciaría del carcinoma embrionario, porque el carcinoma embrionario tendría que pedirle además CD30, ¿no? Y el O4. Bueno, básicamente sería eso y bueno, hasta ahí, ¿no? Con lo que es inmunohistoquímica de urogenital. Habría que hacer después un resumen para tenerlos ahí, ¿no? En caso del servicio para poder pedirlo. como una De ahí se los tablita, paso ¿no? si quieren el artículo. Claro, sería bueno, ¿no? Porque no son muchos. Claro, bueno, nos compartes los días, pues podemos avanzar eso también, ¿no? Sí, normal. Lo voy a arreglar un poquito.
No, muy bien, gracias, Ya. Joan, muy buena la expo, Ya. muy interesante. Ya, gracias a todos. Está Y buena. no sé si tienen alguna pregunta, algo, porque Eso es no creo que puedan responder. No sé, chicos, ¿alguna duda que tengan? No, creo que ahorita no. Muy Ahorita bien, no, Joan. hice toda la semana. Ahorita, allá. Más adelante, más adelante. Durante la semana te vamos a preguntar. Bueno, quedamos ahí. El día jueves continuamos con las actividades académicas con Gabriel. Nos vemos, chicos, cuídense. Ya, gracias, Ya. cuídense, gracias. Chao. Gracias.